formado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido, en un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número 1 de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyo resultado dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del gran hermano. Что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз, и другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело, не мы же отказываемся от переговоров, а они. Я считаю, что мы... During Mike Pompeo's directorship of the CIA had prepared sketches, what they called sketches and options about how to murder Julian. And that they had already also developed plans to kidnap him from the embassy and rendition him, extrajudicially kidnap him and take him out of the jurisdiction to who knows where. I felt that maybe they might beat me up or try to kill me or something to get to Julian, because they were desperate to drive him out of the embassy and into Belmarsh prison. "2022 was a year like no other. As political shakeups took the global stage, we were reminded of the power of the ballot box. It's an honor to stand before you today as the incoming House Democratic leader. Even as authoritarians tightened their grip, we continued to fight for justice and argue over what that means.
When faced with war, we watched in horror as violence and hatred loomed. Doing this for a long time. I've been standing up against all the hate that I can for as long as I can, and I'm tired. This was their chance to go in and do what they were supposed to do, what they get paid to do by the people here in this community with our tax dollars. They made more than just a few mistakes. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? Calls for gun legislation became louder. We learned that there's power in protest. And that together, our voices are stronger. 1 year ago, Omicron had just been identified. At that time, COVID-19 was killing 50,000 people each week. Last week, less than 10,000 people lost their lives. While we made great strides in our response to global health emergencies, there were drastic changes for many across the nation. I have 3 messages regarding the persistent assault on women's rights. Not here, not now, not ever. We continue to grapple with a fragile economy and a shakeup in the future of currency. This morning, we unsealed an 8-count indictment charging Samuel Bankman-Fried, FTX's founder, with a series of interrelated fraud schemes that contributed to FTX's collapse. 2022 was a year in which we wrestled with both free speech and hate speech, and were reminded of the dire urgency of the climate crisis. We are still clearly moving in the wrong direction. The global emissions gap is growing. The 1.5-degree goal is gasping for breath. This year, as voices and images demanded our attention for better and worse. Do you find that Mr. Depp has proven, by clear and convincing evidence, that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. We cheered as records were shattered and legacies were cemented. Despite pushback, despite resistance, 2022 was a year in which we persisted. It has taken 232 years for a black woman to be selected to serve on the Supreme Court of the United States. Following years of uncertainty and a global pandemic that has proven to be one of the most challenging events in human history, we forged on, prepared to tackle what lay ahead. And as we continued to extract the possible from the impossible, this year taught us, above all, that our voices, no matter how big or small, can change the world. Volodymyr Zelensky consiguió en Washington lo que pedía desde hacía tiempo. Una batería del Patriot, el sistema defensivo más fiable del mundo, que puede derribar aviones, misiles de crucero y cohetes balísticos de corto alcance. Luego, el presidente estadounidense Joe Biden decía al Kremlin: es un sistema defensivo, no una provocación. Pero el mismo día, también Vladimir Putin hacía una demostración de fuerza. Anunciaba que planea ampliar sus fuerzas armadas a 1,5 millones de efectivos, construir bases navales en las regiones ocupadas en Ucrania y reforzar su fuerza nuclear. La misma amenaza, otra vez. Y aunque los expertos dicen que el riesgo de guerra nuclear es bajo, también dicen que no es cero. Pero sin duda, el mayor riesgo se corre en Ucrania, en donde en cualquier momento se puede morir sin salir de casa por el impacto de un misil. La amenaza tampoco deja tregua en Navidad. Por eso Zelensky volvió a pedir a Occidente que no flaquee, aunque la ayuda le salga cara. Su país paga mucho más cada día. Visto el éxito de los tweets del Papa en latín, Radio Vaticano ha incluido este nuevo idioma en su programación. Se titula Hebdomada Papé, Notizie Vaticane Latina Radité, y lo dirigen 2 periodistas. Uno de ellos es Alessandro De Carolis. Esta idea nació de la intuición de nuestro director editorial, Andrea Tornielli. Llevaba tiempo pensando en realizar un boletín de noticias sobre el Papa y el Vaticano en latín.
El principal obstáculo es que los directores de este programa no hablan latín a nivel profesional, pero aprovechan su facilidad con el micrófono para practicar el idioma del que nació el italiano. El latín es un idioma que no es fácil de pronunciar porque la construcción de frases es diferente. Cuando lees un boletín de noticias en tu idioma, puedes poner una entonación ligeramente típica de noticias, pero con un texto en latín no es tan fácil. El espacio de noticias dura 5 minutos y se emite el sábado por la tarde, hora italiana. Inmediatamente después comienza un programa de 25 minutos llamado Anima Latina. Allí proponen una traducción a palabras modernas que no existen en latín. Lo dirige Fabio Colagrande, vicecoordinador de Radio Vaticano Italia. Es un programa que intentamos hacer de un modo brillante y ligero para mostrar que el latín es una lengua muy antigua y con muchos admiradores. Uno de los objetivos del programa de radio es ayudar a quienes estudian este idioma a familiarizarse con el latín hablado. Además, el programa espera preservar valores asociados al latín, como la cultura y la historia, vinculando a los oyentes con el pasado. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегической ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Мы знаем, там есть движение некоторое вправо. Это не меняет наших планов. Все будет реализовано. В войска продолжают поступать ракетные комплексы «Ярс». Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире, гиперзвуковых ракетных комплексов. В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат-адмирал флота Советского Союза «Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». Будем и дальше оснащать наши стратегические силы новейшими видами оружия. Повторяю, все намеченные планы, безусловно, будут выполнены.